Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El día de hoy contamos con la participación del doctor Jaime Eduardo Stay Reino. A continuación nos permitimos leer una breve semblanza. Es profesor investigador de la Facultad de Economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y profesor emérito de Flaxo, Ecuador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde julio de 1991. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con una maestría en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posee un doctorado en Economía por la UNAM. Cuenta con más de 30 publicaciones, ya sean individuales o en colectivo, tales como el libro Organización Mundial del Comercio, la Agenda del Desarrollo y sus incumplimientos, en la Agenda Global en los Organismos Internacionales, en la cual colaboró con María Antonia Correa. Recibió el Premio de Economía Raúl Prebisch en 1990, otorgado por la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, por el trabajo La concepción general y los análisis sobre la deuda externa de Raúl Prebisch. Recibió el nombramiento de miembro de honor de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba en marzo de 2008. Y bueno, el diálogo se realizará en dos partes. Primero una exposición por parte del doctor Jaime Stay y una sesión de preguntas y respuestas por parte del público. Y bueno, a continuación le cedemos la palabra al doctor Stay y le recordamos que tendrá hasta 25 minutos para realizar su presentación. Gracias. Perdón, no entendí bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Es alrededor de 25 a 30 minutos para después pasar a las preguntas del público. Correcto. Bueno. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradezco la invitación, en particular al doctor Eduardo, para participar en esta jornada. Voy a colocar una presentación en Power. Creo que supongo que ahí se ve. Sí, es correcto. Correcto. Bueno. El tema, tal como aparece en el programa, el tema sobre el cual voy a hablar es el comercio internacional y el futuro del desarrollo. Y para avanzar en el tema voy a ir identificando estos tres puntos generales. Por un lado, tendencias y problemas del comercio internacional. En segundo lugar, la crisis del multilateralismo comercial. Y en tercer lugar, que en parte va a ser una especie de síntesis, comercio internacional y desarrollo. Antes de empezar con las diapositivas, digamos, y con el primero de los temas, lo que me interesa destacar es que la visión, la perspectiva que voy a desarrollar es una perspectiva claramente crítica, ¿ya? Creo que sobran motivos para considerar que hay grandes problemas en el comercio internacional, tanto en términos del desenvolvimiento de las tendencias del comercio, como en términos también de los mecanismos de negociación multilateral que existen respecto del comercio internacional. Y como resultado de ambas cosas, creo que también está en crisis y necesita ser discutido todo lo referente al comercio internacional y el desarrollo. Entendiendo que cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de lo que se busca que ocurra con una gran mayoría de los países que hoy forman el mundo, que son los llamados países subdesarrollados, atrasados, del tercer mundo, etc. Entonces mi perspectiva va a ser claramente crítica. Creo que son grandes problemas y que se requerirían grandes soluciones, que por el momento no parecen estar a la vista.
Respecto de las tendencias del comercio internacional, muy rápidamente, algunas de ellas tienen que ver, yo diría una de las principales, tiene que ver con el dinamismo del comercio internacional, ¿ya? Que históricamente, desde el fin de la Segunda Guerra en adelante, ha sido un dinamismo muy notorio. Es decir, una de las cosas que ocurre en la inmediata posguerra y de ahí en adelante, y que en buena medida resulta de los acuerdos que se logran al finalizar la Segunda Guerra, es que el comercio internacional comienza a crecer a tasas muy elevadas. Hay un gran dinamismo del comercio internacional que en esta gráfica se compara con el dinamismo de la producción. La línea la línea superior de las dos son los valores totales de la producción mundial. La línea de abajo, la azul, son los valores totales del comercio internacional. Ambos tienden a crecer, por supuesto, pero las barras indican cuánto de la producción mundial corresponde al comercio. Es una comparación entre producción mundial y exportaciones totales, ¿ya? La barra indica qué porcentaje del total de lo producido se destina a la exportación. Y como ustedes pueden ver, esas barras tienen una tendencia claramente creciente hasta hace relativamente poco, ¿ya? Al iniciar los años 70, la relación entre comercio o entre exportaciones y producción mundial era de alrededor de un 35%, y a mediados de la década pasada, en el año 2006-2008, ya era bastante superior, ya era de 30% aproximadamente. Entonces, una parte cada vez mayor de lo producido se destina a mercados externos. A eso podríamos agregar que una parte cada vez mayor de lo que se consume en los países, tanto de manera personal como de manera productiva, se trae del exterior. Y el resumen de ambas cosas es que desde hace ya mucho el comercio internacional se ha transformado en una suerte de locomotora de la economía en general, y en particular de lo que se conoce como el proceso de globalización. Más allá de cómo defina uno la globalización, seguro que como parte de esa definición va a estar incorporada una creciente internacionalización de la vida económica, uno de cuyos componentes es el comercio. No es solo el comercio lo que se internacionaliza, también hay una internacionalización en términos de los movimientos de capitales, tanto de capitales para invertir como de capitales financieros. E incluso hay un crecimiento de los flujos migratorios, aunque esto último es a pesar de una normatividad cada vez más estricta, a diferencia de lo que ocurre con el comercio y con los flujos de inversión, cuyo crecimiento ha estado amparado en una flexibilización extrema de las normas, en una desregulación muy profunda, que facilita cada vez más que se muevan las mercancías y que se muevan los capitales, tanto inversión directa como inversiones de cartera, flujos en general financieros. Lo que me interesa destacar es que ese dinamismo se ha venido perdiendo. Estas barras que les mencioné al comienzo y que indican cuánto de todo lo que se produce se exporta, estas barras, estos porcentajes vienen a la baja desde hace ya varios años, y por lo tanto desde antes de la actual pandemia ya había autores que hablaban de un freno de la globalización, no solo por el comercio, pero entre otros elementos está este. Otros elementos tienen que ver con las crecientes dificultades en el ámbito de las finanzas internacionales y con la propia crisis financiera que estalló en el año 2008.
En lo que respecta al comercio, si ustedes se fijan, los porcentajes de la producción total que se destinan a mercados externos han tendido a la baja en este periodo, de tal manera que en los últimos 5 o 6 años no se logra que esos porcentajes sean superiores a los que existían, por ejemplo, en el año 2008. No solo estoy hablando de la caída del año 2009, que fue una caída generalizada y particularmente grave para el comercio, sino que estoy hablando de todo el periodo posterior. Una mirada parecida, pero en términos de cómo se comporta anualmente el comercio y cómo se comporta anualmente la producción, es la que se muestra aquí. En términos muy gruesos, cuando en general la economía crece, cuando en general la producción mundial crece, el comercio crece mucho más. La línea azul es el comercio, las barras son la producción. Y cuando la producción cae, mediados de los años 70, comienzos de los 80, comienzos de los 90, comienzos del año 2000, de la década del 2000, 2008 y el año pasado, cuando la producción mundial cae, el comercio cae mucho más. En términos del comportamiento cíclico, uno podría decir que el ciclo económico es mucho más acentuado para el comercio que para la producción. Lo cual no es poco decir, porque en los últimos 40 años el ciclo económico de la producción se ha vuelto mucho más notorio si uno lo compara con la situación de la posguerra. En resumen, por lo tanto, la primera idea es que el comercio, que históricamente ha jugado un papel de dinamizador de la economía mundial, ha venido dejando de jugar ese papel, ha venido deteriorándose y cada vez en menor medida juega un rol de locomotora de la actividad económica global. Las siguientes dos gráficas van a ser muy rápidas, es simplemente para tener presente que en el total del comercio internacional desde hace ya mucho, la mayor parte son manufacturas, la menor parte son productos primarios. Esa es una tendencia que viene desde hace muchas décadas, que ha tenido una importancia muy grande para América Latina y el Caribe, que históricamente son países exportadores de productos primarios, y que esa tendencia hubo un periodo en que se revirtió, que es, no sé si se alcanza a ver el mouse, el ratón, si se ve o no, ¿no? Ahí, Sí, ya. Hay un periodo en el cual esa tendencia se revierte, que es el periodo que corresponde al llamado boom de los productos primarios, que más o menos abarca desde el año 2003 hasta el año 2012-2013. ¿Ya? En este periodo aumentan muchísimo de precio los productos primarios en los mercados internacionales y eso favorece a una buena parte de los países de América Latina y el Caribe. ¿Ya? Es lo que en otros términos se conoce como el proceso de primarización o de reprimarización de las economías de la región. Y dentro de la región, particularmente las economías de Sudamérica. ¿Ya? Tiene que ver con la exportación de primarios en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile. En algunos casos cobre, en otros petróleo, en otros gas, en otros alimentos. ¿Ya? En este periodo hay un crecimiento importante del peso relativo de los productos primarios en los totales del comercio, que después se revierte. ¿Ya? Se acaba el boom, caen los precios de los productos primarios, disminuye la presencia de esos productos en los totales del comercio, y eso dura hasta hace unos 3 años, en que de nuevo empiezan a crecer los precios de los productos primarios a un ritmo mucho menor al que habían crecido durante el boom que mencioné, más o menos del 2003 al 2012, 2013. Un último elemento en una mirada muy genérica es que
cuando decimos que las manufacturas son una parte cada vez mayor de los totales del comercio internacional, como tendencia de largo plazo, algunos dirían que esa tendencia arranca con la revolución industrial, por lo tanto tiene ya varios siglos, ¿ya? Más de 2 siglos. Dentro del universo de las manufacturas, aquellas que tienen los mayores niveles de incorporación tecnológica son las que ganan más presencia en los totales del comercio internacional. Tampoco me voy a detener en esto porque es algo bastante sabido. Es cierto que las manufacturas tienen una presencia mayor que los productos primarios, pero dentro de las manufacturas hay algunas que están bastante estancadas en términos de su participación en el comercio, las llamadas manufacturas tradicionales, que en parte, desgraciadamente, corresponden a manufacturas en las cuales se especializaron algunos países de América Latina, o sea, textiles, por nombrar algo. Por lo tanto, lo que realmente crece, lo que realmente gana presencia desde hace varias décadas, son las manufacturas de alta tecnología y de tecnología media. ¿Ya? Excepto, como dije hace un rato, durante ese periodo del boom de los productos primarios, de, digamos, las primeras 3 décadas del presente siglo. Eso es una mirada muy, muy somera de cómo se comporta el comercio, las tendencias del comercio. Convendría agregar lo referido a la presencia en el comercio de las cadenas de valor. Una tendencia importante a nivel mundial es la fragmentación de los procesos productivos, la mayor posibilidad que hay de fragmentar esos procesos, como resultado en parte del avance tecnológico y en parte de la desregulación de la economía, de tal manera que procesos productivos que antes tenían que ser desarrollados en un solo espacio, hoy pueden estar fragmentados en múltiples momentos a lo largo de todo el planeta. ¿Ya? Hoy tenemos acceso a productos que se elaboran con componentes que pueden venir de 70 países, por decir algo, y a los cuales además voy a exportar a otros 80 países. Esta fragmentación del proceso productivo es un elemento importante y tiene que ver con la generación de cadenas globales de valor. Por cierto, uno de los temas que hoy está en crisis es el de las cadenas de valor. Uno de los grandes problemas que trae consigo la pandemia, que trae consigo la crisis económica que se deriva de la pandemia y que trae consigo la crisis todavía más profunda del comercio en el marco de la pandemia, uno de los temas es justamente este de las cadenas globales de valor. Se habla de un colapso de las cadenas globales de valor y se debate mucho qué las va a reemplazar. Si habrá que empezar a hablar con más fuerza de cadenas regionales, cadenas de valor más centradas en espacios acotados desde el punto de vista geográfico, o incluso del regreso a cadenas nacionales de valor. Pero bueno, es uno de los temas que aparecen en el marco de la crisis actual, de la que estalló el año pasado. Paralelamente a ese comportamiento del comercio, del cual, insisto, lo que más me interesa destacar es el deterioro reciente, hay un par de tendencias sobre las cuales vale la pena centrarse. ¿Ya? Por un lado, la firma de acuerdos entre grupos de países. Cada vez más el comercio se caracteriza por dar lugar a acuerdos comerciales, no de carácter multilateral, no a través del GATT primero y de la OMC después, sino entre grupos de países. Cuando digo grupos, pueden ser 2 países o pueden ser 28, lo que era la Unión Europea antes de la salida del Reino Unido. ¿Ya? En el gráfico se ve que hay un crecimiento exponencial de los acuerdos comerciales entre grupos de países. Las barras indican los acuerdos que se van firmando año con año, ¿ya? Y se leen del lado derecho. Y la línea indica el acumulado de esos acuerdos, se lee de la parte izquierda,
y en el periodo más reciente ya se ha llegado a más de 300 acuerdos comerciales entre grupos de países que están registrados ante la OMC. Esto último es importante porque se calcula que hay otro tercio, poco más de 100 acuerdos, que no están registrados ante la OMC, lo cual da lugar a un total de 400 acuerdos. Desde hace ya algunos años, todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio tienen firmado algún acuerdo con algún otro país. Si de repente la OMC dijera que no pueden ser miembros los que estén firmando acuerdos porque eso va en contra del multilateralismo, que efectivamente hay tensiones ahí, si dijera eso se queda sin miembros, ¿ya? Porque todos los países tienen firmado algún acuerdo. 1, 2, 3, 4, 12, México, y así. Dentro de esa tendencia a firmar acuerdos, en los años recientes se había acentuado la firma de grandes acuerdos, ¿ya? Las llamadas mega regiones. Estoy hablando del acuerdo del llamado TPP, ¿ya? Del acuerdo en el cual participaba Estados Unidos, que era de países del Pacífico, y estoy hablando del TPIP, que era el acuerdo que Estados Unidos estaba negociando con la Unión Europea. Estoy hablando también del acuerdo llamado TISA, que era el acuerdo sobre el comercio de servicios. Todos esos acuerdos quedaron sin la participación de Estados Unidos en la época de Trump. Trump se retiró del TPP, dejó de negociar en el TPIP, en el acuerdo con los europeos, y dejó de negociar en el TISA, en el acuerdo sobre el comercio de servicios. Eso frenó la tendencia a la firma de mega acuerdos, y es un interrogante qué va a ocurrir con eso. Es probable que el actual gobierno estadounidense dé marcha atrás respecto de las políticas que venía aplicando el gobierno de Trump, tal como ya lo ha hecho en otros temas. Reingresar al Acuerdo de París, retomar el convenio nuclear con Irán, etcétera, etcétera. Falta ver qué ocurre en el terreno de los mega acuerdos. Además de la tendencia a la firma de mega acuerdos, otra tendencia importante era la multiplicación de los conflictos de carácter comercial entre los países. Aquí hay un par de variables que tienen que ver con eso. La línea más importante, la línea roja, digamos, donde se puede ver que el promedio mensual de conflictos que se estaban procesando en la Organización Mundial de Comercio pasó prácticamente a poco menos del doble, de 24 a 42, digamos, entre el año 2007 y el año 2008. Lo que quiero destacar con esto es que hay un nivel de conflictividad cada vez mayor en el desenvolvimiento del comercio internacional. Y en esa conflictividad un papel central lo ha jugado Estados Unidos. Esta gráfica indica cuántos de los conflictos tienen a estos países que se indican ahí, o como demandantes o como demandados, como reclamantes o como reclamados, ¿ya? Estados Unidos es el país más reclamado. Estados Unidos es el país más reclamado, seguido por la Unión Europea y seguido por China, ¿ya? Y Estados Unidos es el país que más reclamos ha colocado, seguido de nuevo por la Unión Europea, pero no seguido por China, ¿ya? China, como reclamante, tiene este lugar, que es menor al que tiene la India, al que tiene Canadá, al que tiene Brasil, al que tiene Japón y al que tiene México. Más allá de esa distribución de quién es el que más reclama y quién es el más reclamado, lo que hay es un número muy grande de conflictos que se intenta procesar dentro de la OMC, ¿ya? Lo cual está reflejando problemas en el desenvolvimiento del comercio. Está reflejando que estamos frente a un escenario en que el comercio funciona con barreras de distinto tipo,
desde hace ya varias décadas que no son principalmente barreras arancelarias, sino barreras pararancelarias o barreras no, medidas no arancelarias. Y ese escenario de conflictos de distinto tipo tomó una fuerza cada vez mayor en el periodo más reciente. Tomó fuerza con Trump. Seguramente saben de la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no era solo entre Estados Unidos y China. Los aranceles que impuso Estados Unidos no fueron solo frente a China, sino frente a todos los países que exportaban determinados productos, ¿ya? También hay conflictos entre otros países donde no interviene Estados Unidos, si bien lo más notorio fueron las medidas proteccionistas del gobierno de Trump, respecto de lo cual también habría que esperar qué ocurre con el actual gobierno estadounidense. Si mantiene esas posturas fuertemente proteccionistas, esas posturas de lo que algunos han llamado nacionalismo económico, de búsqueda a ultranza de disminuir los déficits comerciales, o si hay un cierto relajamiento con las políticas del gobierno de Biden, ¿ya? Que todavía no se ven, todavía no hay medidas importantes en ese sentido. El último punto que me interesa destacar, que da para mucho, pero voy a ser muy breve, es el funcionamiento de la propia Organización Mundial de Comercio, la OMC. Como ustedes saben, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, se echó a andar el 1 de enero de 1995, momento en el cual dejó de existir el GATT, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio del año 48. La OMC se echa a andar con un conjunto muy grande de acuerdos que incluyen un nuevo GATT, ¿ya? El llamado GATT del 94, pero además incluyen temas que no estaban en el GATT anterior, tanto respecto del comercio de bienes, incluyen compromisos y acuerdos que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con las compras gubernamentales, que tienen que ver con las medidas relacionadas con la inversión vinculada al comercio, y también otros ámbitos, comercio de servicios y propiedad intelectual. Lo que me interesa destacar es simplemente que la OMC arranca con una agenda y con un conjunto de compromisos mucho más amplios que los que existían durante los 40 y tantos años de funcionamiento del GATT. La OMC arranca en enero de 1995 y muy rápidamente entra en crisis. En términos generales, uno puede argumentar que la OMC está sumida en una crisis muy profunda, cuyo primer estallido fue en la tercera cumbre ministerial que se realizó en Seattle en los meses de noviembre y diciembre de 1999. Lo resumo diciendo que a eso se le conoce, por las manifestaciones que hubo afuera de la reunión, y se le conoce como la batalla de Seattle, que es un término un poco exagerado, pero hubo fuertes enfrentamientos entre los manifestantes anti-OMC y la policía del lugar. Y paralelamente a esos enfrentamientos fuera, dentro de la reunión se dio un fracaso rotundo. No hubo acuerdo para poder ni siquiera sacar una declaración final. No voy a hacer el recuento, pero de ahí en adelante la OMC ha estado notoriamente estancada. A pesar de Seattle, logró echar a andar la llamada ronda de Doha. 2 años después, la echa a andar en el año 2001, en Qatar, en Doha. Se logra echar a andar y por eso se llama ronda de Doha, ¿ya? Y me interesa destacar que por la cantidad de compromisos que había en esta ronda, cuando inicia la ronda, acerca de priorizar las necesidades de los países atrasados,
Se le llamó incluso la ronda del desarrollo. Y ahí estoy entrando a la última parte de mi exposición, que es el tema de comercio y desarrollo. ¿Ya? En resumen, por lo tanto, la OMC ha estado en una profunda crisis. Ya van 20 años desde que inició la ronda de Doha. Debería haber durado 4 años. Se supone que iba a terminar en el año 2005. Estamos en el año 2021, 16 años más del 2005, y nadie se atreve a pronosticar ni cuándo va a terminar la ronda, ni cómo va a terminar. Muchos vienen hablando de que mejor la clausuramos, de que mejor la cerramos porque no podemos llegar a acuerdos. Ha habido una multitud de temas de desacuerdo en la ronda de Doha, y lo que me interesa es que algunos de los principales temas de desacuerdo tienen que ver con conflictos, llamémoslo norte-sur, con conflictos entre países desarrollados y países atrasados. Una buena parte de las promesas del desarrollo con que nace la OMC y con que se echa a andar la ronda de Doha no se han cumplido. Los países atrasados han actuado en la ronda de Doha sin conseguir prácticamente ningún apoyo en términos de sus necesidades de desarrollo. Esta idea de que el comercio tiene que estar al servicio del desarrollo, y que es una idea que tiene 70 años, que es la idea con la cual se creó la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Esa idea está lejísimos de plasmarse en lo que ha sido en general el funcionamiento del GATT, en particular el funcionamiento de la OMC y el proceso de negociación dentro de la OMC y en la ronda, por lo tanto, de Doha. ¿Ya? Cosas tales como lo que se conoce como trato especial y diferenciado, que es el trato preferencial que deberían recibir los países atrasados, ha estado casi por completo ausente de la ronda de Doha y del funcionamiento de la OMC. Termino con un par de ideas muy simples. Lo que he querido destacar es que hay grandes problemas de funcionamiento del comercio en sí mismo y de las negociaciones referidas al comercio. Y todo lo que uno pueda destacar como problemas presentes en esos dos ámbitos se acentúan al extremo en el contexto de la pandemia. ¿Ya? En la pandemia el comercio cayó todavía más que la producción mundial. En la pandemia la OMC continuó sumida en una profunda crisis y en la pandemia se multiplicaron los reclamos por el alejamiento de las normas del comercio a la hora de enfrentar la pandemia. ¿Ya? No sé si recuerdan, los problemas empezaron muy al comienzo, el tema de los ventiladores. ¿Ya? Y han seguido con el tema de las vacunas. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que la propia pandemia coloca otra gran interrogante acerca del llamado libre comercio. El libre comercio nunca ha sido libre, y menos todavía en tiempos de crisis. Y si es una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, con mayor razón. Nada de lo que hacen los gobiernos tiene que ver con una supuesta aplicación de los principios del libre comercio. El tema que hoy se discute es el de la autosuficiencia sanitaria, el de la diplomacia de las vacunas, ¿ya? El uso de las vacunas como una estrategia de posicionamiento de los países que las están produciendo. Nada de eso tiene que ver con la supuesta búsqueda del libre comercio. En resumen, y termino, creo que sobran motivos para discutir hoy, más todavía que en periodos previos, acerca de eso que llamamos, y que algunos exigen pero no practican, que es el libre comercio. El comercio nunca ha sido libre y menos todavía es libre en situaciones como las que venimos viviendo. Desde hace 12 años, si pensamos en la crisis de 2009-2010,
o desde hace 1 año y 4 meses, si pensamos en la pandemia, en el confinamiento y en la crisis económica que estalló desde comienzos del año pasado. Lo dejaría hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor Stay. Agradecemos sus palabras tan interesantes sobre su experiencia en el área. Y bueno, iniciaremos con 2 preguntas previamente establecidas por la sociedad de alumnos. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿el que Estados Unidos mencione volver al Tratado de París puede ser considerado como una estrategia e incluso alguna forma de manipulación del poder y con ello del comercio? A ver, bueno, en primer lugar, el Tratado de París no tiene que ver directamente con el comercio, tiene que ver con el tema ambiental, ¿ya? Se firma en el año 2015, reemplaza el protocolo de Kioto, y todo eso tiene que ver con los acuerdos multilaterales para tratar de enfrentar el deterioro ambiental, ¿ya? En particular el tema de emisiones de gases, ¿ya? Que es en lo que se centra Kioto y en buena medida el Tratado de París. Yo tengo a ver, entre la posición del gobierno anterior de retirarse del Tratado de París y la posición del gobierno actual de Estados Unidos de reingresar, yo prefiero la segunda. Sin que eso me parezca que tiene que dar grandes esperanzas de que se vaya a resolver o por lo menos se vaya a atenuar de manera importante el deterioro ambiental. En mi opinión, si bien el Tratado de París tiene cosas positivas, ¿ya? Le falta mucho en términos de ambición, en términos de nivel de compromiso, como para efectivamente poder atenuar un problema que se multiplica día con día. Yo diría que respecto del tema ambiental, si uno suma el total de compromisos, el total de acciones y el total de recursos que se han dedicado al tema, estamos muy lejos, ya no digamos de disminuir la magnitud del problema, sino incluso de disminuir el ritmo con que el problema ambiental crece, que es todavía peor, ¿ya? Por lo tanto, me parece bien que el gobierno estadounidense se integre al Club de París, perdón, al Tratado de París, pero el tratado mismo y el tema ambiental como parte de la agenda multilateral creo que no está bien tratado, de que hay en el fondo una falta de compromiso, de que no se logran superar los intereses que giran en torno de ese tema, ¿ya? Y por lo tanto no soy nada optimista al respecto. Si bien me parece adecuado que el gobierno de Estados Unidos participe en ese tratado, que mal tiene un carácter multilateral y se plantea objetivos no tan malos, digamos. Este tema de cuánto se va a tratar de que aumente la temperatura media, ¿ya? Es un objetivo no muy ambicioso, pero por lo menos es mejor que no plantearse ningún objetivo, digamos. Por cierto, si se cumple el objetivo, hay un número de países que están amenazados de desaparecer, ¿ya? Hay una cantidad de islas que no van a poder resistir el que la temperatura media aumente en un cierto rango que implique, por ejemplo, que el nivel del mar aumente en medio metro, en 1 metro, ¿ya? Hay países completos que desaparecen, ¿ya? Sobre todo aquellos que no tienen capacidad para hacer frente a eso. Ahí nuevamente aparece la discordancia entre los países. No es lo mismo Holanda, que por definición son Países Bajos, y que pueden desarrollar estrategias, construir un muro, lo que tú quieras, que una cantidad de pequeñas islas que simplemente no tienen capacidad de hacer frente al incremento del nivel del mar, que resulta del incremento de la temperatura media, que es lo que se intenta atenuar con el Tratado de París. Eso. Muchas gracias por su respuesta. La segunda pregunta, también de parte de la sociedad de alumnos, sería, ¿qué efectos ha tenido la guerra comercial entre Estados Unidos y China en la PEC y cuál es el rol que juega América Latina? Bueno, a ver,
La guerra comercial de Estados Unidos y China ha tenido un efecto en general que va más allá de Estados Unidos y más allá de China. Eso es lo primero. Aparece como un conflicto entre dos países. Y es efectivamente así en su componente principal. Pero en realidad eso repercute en todo el resto de las relaciones económicas internacionales y en todo el resto de medidas de todo tipo de protección. Por mencionar lo obvio, aquello que Estados Unidos ya no puede exportar a China, trata de exportarlo a otros lugares. ¿Ya? Y eso hace que esos otros lugares, a su vez, empiecen a levantar barreras, tanto arancelarias como no arancelarias. Entonces, bueno, hay un efecto global. ¿Ya? Una de las cosas que falta ver es qué va a ocurrir con la administración Biden respecto de ese tema. No hay señales claras hasta ahora. No es tan fácil que Estados Unidos adopte una actitud más conciliadora con China. Lo que está detrás del conflicto comercial entre los países no es el saldo de la balanza de comercio entre ellos, es la hegemonía estadounidense y es la posibilidad de hegemonía china. Y son temas de grueso calibre, por así decirlo, que van mucho más allá de lo comercial, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo cultural y que tienen que ver con lo geoestratégico. En esa medida, por lo tanto, lo ocurrido en el conflicto comercial entre los dos países afecta a todos. ¿Ya? En particular a algunos bloques de países. Les decía hace un rato que Estados Unidos, además del conflicto con China, durante la época de Trump, adoptó una actitud anti-bloques. Y por cierto, también anti-OMC. ¿Ya? Era anti todo lo que estuviera fuera de sus fronteras, por decirlo de algún modo. Tanto el multilateralismo como su participación en distintos grupos de países. Y bueno, en ese aspecto ha tenido impacto. Uno pudiera pensar, y es algo de cierto, que para países como México puede haber un impacto inicial no tan malo o incluso positivo. ¿Ya? En el sentido de que México puede aparecer reemplazando a Chile en algunos de los espacios de los cuales China es desplazado como resultado de las barreras. Eso podrá ocurrir con otros países, también en alguna medida, ¿ya? Pero yo diría que el clima de guerra comercial es el peor de los climas para que el comercio internacional crezca y para que la economía mundial funcione bien. Yo diría que el mejor clima, el mejor ambiente es un ambiente de no conflictividad, siempre y cuando en ese ambiente de no conflictividad se le otorgue la importancia y la preocupación que debería otorgarse a temas vinculados a la gran mayoría de países que son atrasados, dentro de los cuales en términos generales yo incluiría a México, con distintos niveles de atraso respecto de otros países, pero evidentemente que no estamos hablando de un país verdaderamente desarrollado hasta hoy. Por lo tanto, este tema de cómo le va a los países en desarrollo, en el comercio y en las negociaciones comerciales, es un tema que también tiene que ver con México, ¿ya? Y con la mayor parte, con toda América Latina y el Caribe. Sería eso. Nuevamente, muchas gracias. Agradecemos sus respuestas, que sin duda son de gran aporte académico para los participantes. Y Perdón, ahora, disculpa, veo que hay una pregunta ahí, no sé. Si... sí, vamos a pasar a las preguntas Dale. del público. Cedo la palabra a mi compañera Erika. Sí. Sí, bueno, vamos a pasar a las preguntas del público y les pedimos de favor levantar la mano para realizar alguna pregunta o bien pueden externar sus preguntas por medio del chat. Aquí ya llegó la primera del doctor Eduardo, que es en el sentido de la tendencia general de freno del comercio, ¿cuál es el sentido de la actualización de los acuerdos comerciales como el TEMEC o TLCUEM? Sí, a ver, los acuerdos se firman o se ratifican o se renuevan, ¿ya? En contextos
que a veces son distintos a los que después se desenvuelven en el funcionamiento del comercio. ¿Ya? Una cosa es la firma del acuerdo y otra cosa es lo que está ocurriendo como tendencias concretas del comercio internacional. Eso es lo primero. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que en términos generales el freno del comercio internacional afecta a todos los países, ¿ya? En particular a aquellos que le han apostado al comercio internacional como pivote del desarrollo, como locomotora del funcionamiento interno. Y en ese rango yo pondría a México. México no es solo México, buena parte de América Latina y el Caribe, pero desde luego México tienen una apuesta aperturista y de liberalización del movimiento internacional de capitales y de mercancías. Desde hace ya, no sé, desde mediados de los 80 en adelante. Por lo tanto, ya son 30 años de apostarle a eso. Y el peor de los escenarios, por lo tanto, para un país que le ha apostado a la apertura comercial, de capitales, etcétera, es un escenario de crisis, es un escenario de guerra comercial, como el que hoy estamos, en el sentido de la crisis estamos viviendo hoy, y en el sentido de la guerra comercial se vivió claramente durante la administración previa en el gobierno estadounidense. Otra característica que también creo que habría que destacar es que la firma de acuerdos no siempre tiene detrás una verdadera vocación de diversificar el comercio. ¿Ya? Eso se ha dicho mucho para el caso de México. ¿Ya? México es un país que tiene muchos acuerdos firmados, que las contrapartes son más de 40 países, y sin embargo, lo grueso del comercio de México sigue estando concentrado con un solo país. ¿Ya? Hay periodos en que ha estado más concentrado todavía, pero incluso hoy más del 80% de todo lo que compra y vende México al resto del mundo se lo compra y vende a Estados Unidos. Por lo tanto, muchas veces la firma de acuerdos no se corresponde con una verdadera vocación de diversificar el comercio en términos de destino y en términos de origen. A veces tampoco hay diversificación en términos de los productos. En el caso de México sí la hay en alguna medida, ¿ya? Y por lo tanto la firma en sí misma significa poco, ¿ya? Puede haber firma de acuerdos que no se traduzcan en una verdadera multiplicación de los vínculos comerciales. En alguna medida eso ha ocurrido con una buena parte de los acuerdos firmados por México. En mi opinión personal, México tiene más acuerdos firmados de los que realmente había vocación de atender, vocación de priorizar. Y que la firma de acuerdos de libre comercio correspondió más bien a una estrategia de posicionamiento ideológico, entre otras cosas frente al resto del mundo. Esta idea de que firmo acuerdos con muchos países del mundo, lo cual da cuenta de mi vocación aperturista, aunque no tenga mayor disposición a realmente diversificar mi comercio. Creo que en parte la firma de acuerdos significó eso. Y bueno, en esa lógica tiene una cierta utilidad, ¿ya? Pero que no tiene que ver directamente con lo económico. Tiene que ver con dar un cierto nivel de garantía frente al resto de que firmamos acuerdos, asumimos compromisos y no corren riesgos con nosotros, en términos generales. Sería eso. Muchas gracias, doctor. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es de Alan. ¿En el futuro cree que el comercio mundial con cadenas regionales o hasta nacionales aumente sobre mundiales? A ver, bueno, en primer lugar, según la contabilidad normal, digamos, la de balanza de pago, no creo que se pudiera distinguir entre cuánto de lo que comercias con otros países corresponden a cadenas regionales y cuánto a cadenas globales. ¿Ya? Sí creo que va a haber un mayor acento en los vínculos regionales.
Estoy hablando de vínculos regionales multiestatales, no de regiones dentro de los países, sino de regiones conformadas por varios países. Creo, por ejemplo, que se va a acentuar la vinculación de México con Estados Unidos y con Canadá, por ejemplo, más aún en el contexto de los conflictos de Estados Unidos con China, cosa que ya más o menos ha venido ocurriendo. México ha venido disputando, a veces en primero, a veces en segundo lugar, el ser el principal socio de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí creo que va a haber una acentuación por lo regional, ¿ya? Pero también creo que en muchos sentidos va a haber una reconsideración de lo nacional, ¿ya? Creo que en muchos sentidos se van a empezar a discutir, si es que no se venían discutiendo, temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, por ejemplo, que es un tema muy añejo, pero que fue muy desvirtuado, ¿ya? El tema nuevo que mencionaba hace un momento, la soberanía o autosuficiencia sanitaria, ¿ya? Esto de que en una situación como la que se vivió en el 2000, no podemos quedar librados a la buena voluntad de los países que fabrican lo que sea, ventiladores, medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera. Y creo que eso se está pensando no solo en México. Creo que va a haber un énfasis en la autosuficiencia nacional hacia sectores que antes se consideraba que no tenían por qué ser autosuficientes. Y si eso ocurre, en mi opinión, va a ser positivo, ¿ya? Además que es algo que ya ha estado presente en distintos momentos. Seguramente saben que la Unión Europea tiene fama, tiene mala fama, de ser absolutamente proteccionista respecto de su agricultura, ¿ya? Los principales conflictos de la OMC son por los subsidios agrícolas. Y quien más subsidia a sus agricultores en la Unión Europea. Mirado desde fuera, uno dice que está mal, ya que eso significa que predican pero no practican, que exigen el libre comercio a los demás pero no lo aplican en lo que respecta a su producción agrícola. Todo eso es cierto, pero resulta que para ellos lo primero es el tener capacidad de alimentar a su población, ¿ya? El que la alimentación básica de su población no dependa de cómo andan las relaciones con tal o cual país, por ejemplo. Y eso me parece válido. O sea, tiene que haber criterios, tiene que haber prioridades que pasen por encima de la muy simple idea de que tengo que comerciar, tengo que vender todo lo vendible y tengo que comprar todo lo que no produzco y ya. Creo que el libre comercio tiene límites que se están manifestando hoy y que el apostarle todo al libre comercio es un error estratégico que tiene que ver con los rumbos que tome el desarrollo de aquel país que está, cuyo gobierno está haciendo esa apuesta. Muchas gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Rafael Alberto Durán. Cuando Estados Unidos fue el líder hegemónico, le combinó un esquema multilateral, pero con la competencia de otros países, ¿fue alternando los TLC o esquema bilateral? Tentativamente, ¿China seguiría ese camino hacia el futuro? A ver, sí, yo lo dividiría en dos partes, en tres. Y la tercera, que es la que más tiene que ver con la pregunta, casi tengo poco que decir. Bueno, las dos primeras. Efectivamente, Estados Unidos construyó el multilateralismo de la posguerra. Fue el artífice del multilateralismo. Ya no solo le apostó al multilateralismo, sino que lo definió según sus intereses, lo cual era entendible porque Estados Unidos era el gran ganador de la Segunda Guerra. ¿Ya? Es cosa de ver cómo se definió el conjunto de reglas del sistema monetario internacional. Estoy hablando de la conferencia de Bretton Woods. ¿Ya? No cabe duda que las reglas las impuso Estados Unidos, que el dólar fue el que quedó como moneda, que Estados Unidos desde ese entonces hasta hoy
tiene capacidad de veto en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, etcétera. O sea, Estados Unidos no solo aprovechó, no solo sacó partido de las reglas, sino que las creó y las impuso, en parte por la fuerza, en parte por el consenso, etcétera. ¿Ya? En algunos campos, Estados Unidos después giró hacia el bilateralismo, no en todo. ¿Ya? Yo diría, cuando más claramente se puede ver un giro, un relativo abandono del escenario de negociación multilateral, es en el comercio. Y estoy hablando de antes de Trump. ¿Ya? Ya en los años 90, Estados Unidos comenzó a dirigirse hacia negociaciones que no eran solo las multilaterales. ¿Ya? Incluso con toda una argumentación. Fred Bergsten, a lo mejor lo han escuchado, es el artífice de esta idea, de que Estados Unidos tiene que moverse en el terreno multilateral y también en el terreno bilateral, que tiene que firmar acuerdos con grupos de países al mismo tiempo que hace compromisos de carácter multilateral en el GATT y la OMC. Ahí hay un giro muy claro. El que expresó ese giro en términos de funcionarios fue Robert Zoellick, que era el principal negociador estadounidense de la época, ¿ya? Que dijo eso: miren, la OMC no nos está sirviendo, se entrampa, se toman mucho tiempo para decidir, esta idea de que en la OMC todos tienen derecho a voto no nos sirve, ¿ya? Y por lo tanto vamos a empezar a avanzar por otros caminos para lograr el libre comercio. Durante mucho tiempo el único acuerdo de libre comercio estadounidense era con Israel, y era por motivos más geopolíticos que económicos. En un lapso muy corto firmó con Canadá, después se integró México, después trató de lanzar el área de libre comercio de las Américas, firmó con Chile, firmó con Colombia, firmó con Perú, firmó con Centroamérica, República Dominicana y otra cantidad de países en un periodo relativamente corto de tiempo. Ahí hay un giro que es importante, que es apostarle a algo complementario y que se ve como más eficiente que la negociación multilateral, ¿ya? Pero ese giro no se ha dado en todos los sentidos, ¿ya? En el terreno monetario internacional, Estados Unidos sigue teniendo el control y sigue estando satisfecho con el Fondo Monetario Internacional. Ahí no se ven motivos para que Estados Unidos le dé la espalda al FMI, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, esto del bilateralismo es más acentuado en algunos aspectos que en otros. Y lo que hay, particularmente con Trump, es lo que llaman el nacionalismo económico. Esta idea de que en general Estados Unidos está mejor solo, por decirlo de una manera muy simple, que además no es nuevo. Estados Unidos tiene una historia de aislacionismo que habría que tener presente. Ya Estados Unidos ha tenido una tendencia aislacionista que se expresó en la Primera Guerra, la Segunda Guerra, no firmó la Carta de La Habana cuando se iba a echar a andar la Organización Internacional de Comercio, que finalmente lo único que se echó a andar fue el GATT, etcétera. Hay una cantidad de ejemplos. Entonces no es algo nuevo, pero sí con Trump tomó mucha fuerza esta tendencia al nacionalismo y a un relativo aislacionismo. También ahí, como en otros temas, falta ver cuál va a ser la postura del nuevo gobierno. Digamos. Si se mantiene en esa línea o regresa más bien a la línea previa, que no es solo apostar por lo multilateral. Como decía, la apuesta por el bilateralismo en el terreno comercial tiene ya más de 20 años. No es que haya aparecido en gobiernos muy cercanos en el tiempo. Apareció desde fines de los años 80 y comienzos de los 90. Más o menos cuando empezó a negociar el Telecán con México. El Telecán fue una de las primeras expresiones. Ya estaba el acuerdo con Canadá, pero bueno, fue una de las primeras expresiones de esta idea de yo avanzo con los que quieran. Y los que no quieren, que se queden fuera y nos peleamos con ellos en la OMC. Pero mientras eso ocurre, yo firmo con países, con los países que quieran. Eso.
Muchas gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Leilani Luna Rodríguez, que es, ¿qué análisis tienes sobre la nueva ruta de la seda? Eh, a ver, yo diría es una de las más importantes expresiones y estrategias, digamos, de parte de China, ¿ya? En su vocación de ir abarcando porciones cada vez mayores de la economía mundial, ¿ya? Es una estrategia sumamente ambiciosa. eh, Creo que es tan ambiciosa como en una muy vieja época fue la ruta de la seda original, ¿ya? Y que creo que puede ser bastante exitosa, ¿ya? Forma parte importante de lo que China aparece ofreciendo al resto del mundo, en términos de vínculos no solo comerciales, sino también de inversiones conjuntas, de movimiento de capitales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde la perspectiva estrictamente de los chinos, tengo una buena opinión. Creo que es una buena estrategia que ellos han definido y que está avanzando a pesar de todo. Ya venía avanzando de antes, no veo que eso se vaya a detener en el contexto de post-pandemia, incluso en la pandemia misma. China ha avanzado en la firma de acuerdos, etcétera, ¿ya? Y claro, todo eso es motivo de preocupación, de gran preocupación, para Estados Unidos, desde luego. China aparece como un oponente de primer orden a la hegemonía económica de los Estados Unidos, ¿ya? Quedando grandes temas pendientes, desde luego. La hegemonía no debe ser, no puede ser solo económica. Para ser hegemónico hay que hacerlo en los distintos terrenos. En el terreno político, en el terreno militar, e incluso en el terreno cultural. Y ahí hay grandes desbalances. Uno no ve un proceso de chinización, llamémoslo, como fue el proceso de norteamericanización de la cultura universal de la posguerra, por ejemplo, hablando del terreno cultural. Pero en ese contexto creo que China está moviéndose bien en términos de aumentar su presencia, su influencia sobre el resto del mundo. Y en ese camino, la ruta de la seda aparece encabezando el esfuerzo. Eso. Muchas gracias. Y por último, la pregunta de Siri Arlet Cortés es, ¿considera que el camino en el comercio internacional de México y Latinoamérica sería la exportación de alimentos a China e India? Eh, a ver, eh, yo diría, bueno, desde luego no solo alimentos, yo diría productos primarios. ¿Ya? Alimentos en algunos casos. En algunos casos las exportaciones de alimentos son una parte importante de las exportaciones primarias. No sé, Argentina, por decir algo, la soya, Brasil, la agroindustria, etcétera. Pero sí es el conjunto de América Latina, yo diría, productos primarios. Y hasta qué punto ese es el futuro de la relación comercial de América Latina con China, ¿ya? Yo diría, hasta ahora, desgraciadamente, se ha transformado en el presente, ¿ya? El 95% de lo que América Latina le vende a China son productos primarios. Y el 95% de lo que América Latina le compra a China son manufacturas, ¿ya? Que es, en mi opinión, el peor de los esquemas posibles, ¿ya? Y es un tema que ha sido muy discutido y muy analizado en América Latina, ¿ya? Uno puede irse a los años 50, a lo que Previs llamó el deterioro de los términos del intercambio, que tenía que ver con eso. Estamos exportando cosas cuyo precio sube menos de lo que estamos comprando. Y por lo tanto estamos destinados a que nos vaya mal. Hay una tendencia de largo plazo al deterioro de nuestros precios de intercambio. A que exportando lo mismo podamos comprar con eso cada vez menos. O
que para comprar lo mismo tengamos que exportar cada vez más. Hasta ahora es lo que ocurre con China. Creo que ahí hay un gran problema en el vuelco primarizador o reprimarizador de la exportación de los países latinoamericanos, el centrarse en la exportación de primario, que además significa centrarse en la producción de primario. Hay una especie de desindustrialización en algunos países que habían avanzado en una exportación más diversificada, que incluía manufactura. Eso no ocurre con China. ¿Ya? La relación comercial de América Latina con China hoy es tan mala como históricamente lo fue con Estados Unidos hace 50 años. Después se diversificó un poco, o con otros países. Sin embargo, yo no veo que vayan a ocurrir grandes cambios, desgraciadamente. Deberían ocurrirlo. América Latina debería exportar algo más que primario. Y América Latina debería importar algo más que manufactura. Pero tal como hoy está la composición del comercio con China, lo básico es eso. Exportamos productos no elaborados y recibimos a cambio productos con mayor grado de elaboración. Y esa es la peor de las formas de insertarse en la economía mundial. Entonces, yo no le veo futuro en términos de que China tiene necesidad de productos primarios. ¿Ya? Desde luego, China está en un proceso industrializador donde toma materias primas de donde aparezcan. Eso le conviene. Mi duda es qué tanto le conviene eso a América Latina. Y mi respuesta es que en general no. Históricamente se ha demostrado que amarrarse a exportar primarios es apostarle a un caballo perdedor, por decirlo de algún modo. Muchas gracias, doctor. Ahora le cedo la palabra a mi compañera María para dar un cierre. A nombre del Departamento de Ciencias Sociales y la Sociedad de Alumnos del Licenciado en Relaciones Internacionales, agradecemos al doctor Jaime Stay por su valiosa participación. Agradecemos al público su asistencia y participación y esperamos contar con su presencia en los próximos eventos de la Sociedad de Alumnos. El lunes 19 tendremos el evento Agenda 2030 hacia un México sostenible y asimismo el miércoles 21 tendremos el siguiente evento de la jornada que lleva el título La Internacional Feminista y la lectura feminista de la deuda. Y bueno, por último, les pedimos de favor encender sus cámaras para la toma de fotografía. A ver quién más se anima para... Y bueno, sí, Reyes, si me ayudas con la foto, por favor. Y ahí va. Listo, va. 1, 2. Ahí va otra. 1, 2. Listo, muchas gracias a todas y a todos. Pues muchas gracias.